Bueno, esto es un acto muy importante, creo que claramente es muy importante. Hemos suscrito el convenio con las 23 provincias argentinas y en realidad el programa está puesto en 3 provincias que han podido abrir las OBD locales. A imagen y semejanza, inclusive Santiago del Estero ha abierto más de una porque está avanzando en otras ciudades. Así que ahí tenemos más, pero todas de la provincia de Santiago del Estero. Fíjense, una provincia que tiene una corte con 5 hombres. Y sin embargo, no, pero es importante porque en general las oficinas de violencia doméstica han interesado a las mujeres de las cortes, a tal punto que esto en alguna, yo me acuerdo, porque yo no había pensado en esto de que todas las provincias abrieron una, pero en las conferencias de jueces, por ahí en algún almuerzo o lo que sea, todas las mujeres, como digo, las chicas de las cortes, algunas son inclusive más viejas que yo, así que miren lo que somos, y bueno, con las mujeres de todas las cortes estaban interesadas y un poco de ahí salió la idea de suscribir el convenio y avanzar en instituir OBDs a imagen y semejanza de la nuestra. Pero bueno, esto, como sabemos, no es solo cosa de mujeres y el ejemplo es la Corte de Santiago del Estero, donde justamente son todos varones y se abre la OBD, la segunda OBD del país. Y ahora además en otras ciudades de la propia provincia. Bueno, hoy vamos a inaugurar lo que llamamos el sistema intermedio. En realidad esto, más que una OBD, es casi diríamos propio de la Oficina de la Mujer, que es la que está cumpliendo la información frente a los otros poderes por el tema de cumplir con la Ley de Protección Integral de la Mujer. O sea, justamente en realidad son los datos nuestros y los datos que van sacando son los nuestros de la OBD, pero bueno, de alguna manera tiene que ver con esto, con informar todos estos datos, pero en realidad necesitamos los de todo el país para informar, porque se ha puesto en cabeza de la Corte algo que en realidad no se lo pide tampoco a las Cortes provinciales, sino que se ha puesto en cabeza la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la Ley de Protección Integral el dar la información completa sobre, en la medida que exista, pero bueno, hay que tratar de que exista. Y además porque la información realmente es muy relevante, porque sin información no se puede planificar nada. En realidad uno si no planifica a ciegas, pero esto es uno de los problemas más relevantes, ¿no es cierto?, la violencia doméstica, y para poder planificar en cada lugar tenemos que saber cuáles son los patrones, los síntomas, las edades, y además en realidad convencer a todos de que existe, porque esto de alguna manera, por eso hay que hacer, sería más bien tomar información, en todas las cortes participan en esto y en la medida de lo posible después ver que se necesitan abrir OBDs, porque en realidad el tema es que no es tanto el presupuesto que se necesita para una OBD, pero bueno, siempre parece que aparecen prioridades y entonces aparecen prioridades y no se pone el dinero. Cuando se vea realmente la necesidad que hay, tal vez se convierta en una prioridad, ¿no es cierto? Pero esto desde el lado de la política, digamos. De todos modos, para toda la nación es importante. Nosotros, además, tenemos que cumplir con las Naciones Unidas, con las convenciones internacionales que piden también toda una organización, una planificación de políticas públicas que no se pueden hacer en el aire. Bueno, entonces esto va a ser en realidad que todas las provincias podamos llenar por ahora con juzgados, no sé si los llamamos a estos juzgados piloto, porque hubo una prueba de juzgados piloto hasta ahora en 3 provincias, pero bueno, ahora sería que en todas ponemos algo en la medida de lo posible. Todas no han adherido realmente. O sea, con las 23 provincias tenemos el convenio suscripto, pero a este plan
¿cómo es? ¿Secundario? No, ¿cómo se llama? Intermedio, sí. Esta información intermedia o este plan intermedio no han adherido todas las provincias, pero bueno, de todas las cortes ha venido alguien, ¿no es cierto? Quiere decir que todas están interesadas y seguramente implica en realidad adherir a esto también, que es parte o el primer paso con el convenio suscripto. Entonces, en todos los juzgados será necesario que alguien, habrá que ver en qué etapa, en qué momento, esto también hay que irlo pensando, llene los formularios, que parece mucho, pero no es difícil, porque en realidad cuando uno piensa edad, que eso, todo esto, está siempre ahí y es útil en todos los juzgados. Que esto esté completado en la medida de lo posible, no por el último empleado de mesa de entrada, sino por alguien que realmente pueda entender de qué se trata, porque bueno, todos ustedes, los que están ya en la OBD, saben lo delicada que es esta información. Todavía yo entiendo que con esta información, que sería la propia para hacer un análisis de riesgo, yo no voy a permitir que se hagan análisis de riesgo, porque sin los profesionales adecuados es poco serio y es muy peligroso, porque uno tiene la información y cree que con esa información ya puede hacer este análisis. Y bueno, si bien en realidad los jueces con experiencia lo podrán hacer, cada uno bajo su propia responsabilidad para tomar una decisión, porque indudablemente el juez que tiene toda esta información va a tomar una decisión ciertamente mucho más fundada y con más datos que el juez que no la tiene, y ahí de alguna manera internamente hace su análisis, no es algo que va a surgir y que en los papeles vamos a poner el informe de riesgo, porque esto realmente, si nosotros acá en la OBD o en las OBDs que existen, se hacen con profesionales seleccionados e interdisciplinarios, no podría con esta misma información cualquier empleado o aún un empleado relevante, aun cuando en un juzgado hubiera, por hipótesis, ¿no es cierto?, para decir un asistente social y un psicólogo, porque a veces lo hay, porque a veces los empleados lo son, no tiene la formación adecuada ni el entrenamiento adecuado para hacer un análisis de riesgo, por lo menos que esté autorizado por la OBD, ¿no es cierto? Así que bueno, con el tiempo y en la medida que tengan equipos interdisciplinarios, los juzgados, y especialmente en la medida que esto se forme como algo propiamente, como una OBD, aunque sea una OBD chiquitita, vamos a poder avanzar en esto. Y yo creo que se va a notar la necesidad, porque en principio todos la están notando. Los tribunales están notando esta necesidad, porque cada vez más los jueces saben que tienen que trabajar con la información adecuada. Los jueces son serios, los jueces quieren tomar digamos, decisiones fundadas, y lo más importante es fundarla en los hechos. O sea, el derecho está, pero los hechos del caso son fundamentales, porque cualquier decisión que no toma bien en cuenta los hechos de caso va a ser infundada y no va a ser la adecuada, o por lo menos no realmente como corresponde. Corre muchos riesgos de equivocarse. Entonces, bueno, esto es lo que vamos a hacer acá con las Naciones Unidas. Acá es una lástima que no esté conmigo el doctor Santiago, o el licenciado Santiago, de las Naciones Unidas, pero bueno, ha tenido una indisposición de último momento, pero obviamente que en cualquier momento tal vez hasta lo vean, pero bueno, vamos a tratar de que esto siga adelante, pese a la ausencia y los saludos que les deja enviados el doctor Santiago a todos, y que yo también le mando a él a través de la gente que está acá, ¿no es cierto?, de su oficina, especialmente acá la doctora Gimol Pinto. Bueno, entonces empiezan. ¿Qué más falta? Nada más. Bueno, muy bien, gracias.